Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es un placer saber que estamos juntos, que me estás acompañando a través de este audio para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias, Padre, porque estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos. Tú eres el único Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso a quien deseamos servir por siempre. Y ahora, Padre, vamos a abrir tu palabra y queremos escuchar tu voz. No queremos escuchar palabras humanas. Entonces, te pedimos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas se mueva potente entre nosotros para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. Hoy estamos empezando la cuarta lección de Escuela Sabática que lleva por título Cómo hacer frente a la oposición. El versículo para memorizar está en Esdras 5:5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras capítulo 3 al 6 tiene una estructura temática que abarca diferentes periodos históricos de oposición a la reconstrucción del templo. Reconocer este enfoque temático ayudará a aclarar el mensaje general. El nombre de Esdras se menciona por primera vez en Esdras 7:1, con su arribo en el año 457 a.C. Las cosas cambiaron y la ciudad de Jerusalén con su muro comenzó a ser reconstruida de forma intermitente. 13 años después llegó Nehemías, enviado por Artajerjes en el año 444 a.C. y finalmente se reanudó la reconstrucción del muro. Aunque la oposición fue intensa, el trabajo se concluyó en el año Aunque el trabajo fue intenso y la oposición también, se trabajó y se concluyó en 52 días. Nehemías capítulo 6, versículo 15. La resistencia a la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y Nehemías. Donde quiera que nos encontremos en el mundo actual, la obra del Señor es resistida. Satanás trata de asegurarse de que el Evangelio no se propague rápidamente, ya que amenaza su dominio. En Esdras y Nehemías, ¿cómo manejaron a la oposición los judíos? Te invito a que leamos Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 5. ¿Por qué crees que el remanente israelita rechazó la ayuda de otras personas en la reconstrucción del templo? Esdras capítulo 4, versículo del 1 al 5. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar-Jasón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. A simple vista, el pedido parecía amable y cordial. ¿Por qué rechazar la ayuda?
En cierto sentido, la respuesta se encuentra en el texto mismo. Los enemigos vinieron a ofrecerles ayuda. ¿Enemigos? Eso solo da una sugerencia poderosa de por qué los israelitas reaccionaron así. ¿Por qué los llamaban enemigos? Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41, explica que esta gente fue introducida de otras naciones en Samaria y la región circundante después de que los israelitas del reino del norte fueran deportados. El rey de Asiria les envió sacerdotes que debían enseñarles a adorar al Dios de la tierra, es decir, al Dios de Israel. Sin embargo, la religión resultante también incorporó a dioses cananeos. Por lo tanto, el remanente israelita temía que esta religión fuera llevada a su culto en el templo. Así que lo mejor y lo más inteligente era hacer lo que hicieron, decir no, gracias. También debemos recordar por qué ocurrió todo esto en principio. Fue la avenencia constante de sus antepasados a las religiones paganas que los rodeaban, lo que llevó a la destrucción del templo, como también a su exilio. Presumiblemente, mientras estaban en el proceso mismo de construir el templo, nuevamente, lo último que querían hacer era alienarse demasiado con los pueblos circundantes. ¿Qué otro indicio en estos textos muestra por qué era acertado este rechazo? Si quieres, puedes volver a leer Esdras capítulo 4, versículos del 4 al 5. Piensa con qué facilidad podrían haber racionalizado la aceptación de esta ayuda. ¿Qué nos tiene que decir 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en este contexto? Busquemos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Andando con Jesús. Los que hemos oído y hemos visto, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Si pudiera escoger una época en la historia para nacer, escogería la época en que Jesús vivió. Supongo que me llevaría un tiempo adaptarme, sin auto, sin aviones, sin celulares, sin mensajes de textos, WhatsApp, Instagram. Tal vez encontraría demasiado lento el proceso de las cosas, pero tendría el privilegio que tuvieron los hombres de esa época, oír personalmente a Jesús. Podría tocarlo, abrazarlo, mirarlo. Mis ojos quedarían maravillados al presenciar en vivo los milagros extraordinarios que él realizara. Hoy podría describirlo con exactitud de detalles, su sonrisa, el color de sus ojos, sus cabellos, su estatura exacta, etcétera, etcétera, etcétera. Quedé impresionado con la expresión de Juan, lo que hemos visto y lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Quiere decir que tú y yo nunca podríamos decir lo mismo porque nacimos en otra época de la historia. Ahí está el gran error de mucha gente. Quizá no podamos verlo ni tocarlo físicamente, pero podemos tener una experiencia personal con él a través de la comunión diaria. El versículo dice que Juan anuncia todo lo que vio y oyó para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. El gran problema del hombre moderno
es que no tiene tiempo para dedicarlo a Dios. Las múltiples actividades diarias lo absorben de tal manera que no le queda tiempo en su agenda para decir, Señor, estoy aquí. No quiero salir a la lucha de la vida ni comenzar las actividades de hoy sin la seguridad de que estarás conmigo a lo largo del día. Nunca olvides que la devoción sin acción se transforma en fanatismo. Y acuérdate siempre que la acción sin devoción es locura, porque no satisface. Andarás siempre con la sensación inconsciente de que te falta algo. El grito desesperado de tu corazón te impedirá disfrutar de las cosas buenas que puedas conseguir en la vida. Aprende a andar diariamente con tu Dios vivo, con tu Dios creador, con tu Dios todopoderoso. Haz todo con Él. Haz de Él el centro de tu experiencia. Que Él te dé las fuerzas para luchar y vencer, la inteligencia para tomar decisiones sabias y la sabiduría para definir situaciones cuando tengas la intención o la impresión de que todo el mundo está confuso. En medio de la agitación del día, detente por un minuto, cierra los ojos y dile, hasta aquí, todo está bien. Padre, continúa en el control de la situación. Verás en ese minuto de comunión directa con tu Dios vivo que Él te dará un nuevo aliento para las actividades del día. Entrarás en la sala de sesiones con un nuevo brillo en el rostro, porque no estarás solo. Jesús, tu Dios Todopoderoso, estará a tu lado. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y te llene de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.